Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia sexto grado, bloque 5. Temas para comprender el periodo. La caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. El humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo. El arte inspirado en la antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. Páginas 118 a 121. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. La caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, fue por casi un milenio punto clave para el comercio, pues se ubicaba en las fronteras entre Europa y Asia. Además, durante mucho tiempo frenó el avance de los musulmanes. Sin embargo, para el siglo XIV, la riqueza y el poderío militar del Imperio Bizantino habían disminuido, lo que permitió a los turcos otomanos apoderarse paulatinamente de sus dominios. Ellos provenían de Asia Central y profesaban la religión musulmana. Gracias a su poderío militar, en poco tiempo lograron conquistar el territorio que ocupan actualmente Arabia, Egipto, el norte de África, Turquía y partes de Europa, los Balcanes y Hungría. A principios del siglo XV, el antiguo imperio bizantino ya solo controlaba un pequeño territorio, y en 1453 la ciudad de Constantinopla fue tomada por los otomanos, quienes la convirtieron en su capital y la nombraron Estambul, nombre que aún conserva. La consolidación del Imperio Otomano, que controlaba parte del mar Mediterráneo, representó un golpe para los reinos europeos, ya que al apoderarse de Constantinopla, los turcos cerraron el paso a los comerciantes europeos que buscaban adquirir mercancías de Oriente. Asimismo, establecieron un control estricto sobre estos productos. En adelante había que pagar precios muy altos para adquirirlos, lo que provocó graves problemas en la economía europea. Además, los piratas turcos atacaban continuamente las costas de Italia, Francia y España. Por todo esto, la rivalidad militar y mercantil entre los turcos y los europeos dio lugar a guerras a lo largo de los siglos XVI y XVII. Recordemos que el texto que se encuentra subrayado son datos que pueden utilizar como resumen del tema. Ante esta situación, portugueses y españoles comenzaron a buscar nuevas opciones para comerciar directamente con los países de Oriente. Con este propósito emprendieron viajes de exploración en el Océano Atlántico y las costas de África durante la segunda mitad del siglo XV. Conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Esquema, leo y comprendo. Visualizamos el esquema. Leo y comprendo. Tema: la caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. ¿Qué hecho histórico describe? La caída de Constantinopla y el cierre de las rutas comerciales. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En Constantinopla, la cual fue conquistada por los turcos otomanos en 1453. ¿Quiénes participaron? Los bizantinos y europeos por una parte y los musulmanes por otra. ¿Cómo sucedió? La ciudad de Constantinopla era un cruce comercial entre Europa y Asia. Sin embargo, la riqueza y el poderío militar del Imperio Bizantino se vieron en decadencia y en 1453 fue tomada por los turcos otomanos, quienes profesaban la religión musulmana. Finalmente, el Imperio Otomano convirtió Constantinopla en su capital y la nombraron Estambul. La consolidación de este imperio, que controlaba el mar Mediterráneo, provocó el cierre de comerciantes europeos, que buscaban mercancías de Oriente. El estricto control de productos provocando problemas económicos en Europa. Ante esta situación, portugueses y españoles buscaron nuevas rutas de viajes para comerciar directamente con Oriente. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas de la caída de Constantinopla fueron el paulatino debilitamiento de su fuerza militar
dando lugar a la conquista de su capital por parte de los turcos otomanos. Las consecuencias fueron las guerras que se iniciaron por los continuos ataques de los piratas turcos a los barcos y costas europeas. Aquí podemos observar algunos ejemplos más de sus causas y consecuencias. Continuamos. Pasamos a las conclusiones. La caída de Constantinopla en 1453 marcó el fin de la Edad Media por las rápidas y profundas transformaciones que siguieron a ese hecho. El pensamiento humanista cambió la concepción del ser humano sobre sí mismo. El cierre de las antiguas rutas comerciales con Oriente, después controladas por los turcos musulmanes, llevó a la búsqueda de caminos alternos y a grandes descubrimientos insospechados. Españoles y portugueses fueron los primeros en aventurarse y encontrar nuevas rutas hacia el oriente. En 1498 el portugués Vasco de Gama navegó por la orilla de África hasta las costas de India. En 1492 el genovés Cristóbal Colón partió con este mismo propósito y más tarde, en 1519, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano se lanzaron en un viaje alrededor del mundo para confirmar que la Tierra es redonda. Los navegantes al servicio de España siguieron una ruta que consistió en atravesar el Océano Atlántico. A lo largo de los siglos XVI y XVII, el enfrentamiento mercantil y militar de turcos y europeos dio lugar a guerras. En el siglo XIV, el poderío del Imperio bizantino se vio en decadencia. En el siglo XV, portugueses y españoles emprenden viajes para comerciar directamente con Oriente. Proseguimos. El humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo. Entre el siglo XV y parte del XVI, las artes y el pensamiento tuvieron un periodo de esplendor llamado Renacimiento, que significa volver a nacer. El humanismo fue un movimiento intelectual europeo ligado al Renacimiento. Se originó en el siglo XV, en la península itálica, con la emigración de intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla cuando fue tomada por los turcos. Estos pensadores y artistas, al instalarse en ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma, promovieron la cultura y los valores de las antiguas civilizaciones griega y romana. Muy pronto una nueva forma de pensar surgió entre filósofos y escritores de la época. Se reivindicó la reflexión y la investigación como los mejores medios para conocer el mundo, dejando de lado las creencias religiosas que predominaron en la Edad Media. En el arte se empezó a representar a las divinidades con características humanas, tal como hicieron los antiguos griegos y romanos, pues se consideraba al ser humano el centro de la razón y el conocimiento. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa, especialmente en las universidades. Cada región adoptó características particulares. Por ejemplo, en Italia y Francia fue un movimiento literario y filosófico, que también influyó en el arte y la política. En cambio, en Alemania y Holanda fue de carácter religioso. Niño con instrumento de viento, detalle de la pintura, la presentación de Jesús en el templo, 1510. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. La Gioconda o Mona Lisa, retrato elaborado por Leonardo da Vinci, 1503-1519. Imagen que podemos visualizar en la misma página de su libro de texto, parte inferior derecha. Esquema, leo y comprendo. Visualizamos el esquema. Leo y comprendo. Tema: el humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo. ¿Qué hecho histórico describe? Describe la aparición del humanismo. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre el siglo XV y parte del XVI. ¿Quiénes participaron? Europa. ¿Cómo sucedió? Inició en el siglo XV en la península itálica, con la emigración de intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla cuando fue tomada por los turcos. Al instalarse en ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma, promovieron la cultura y los valores de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias?
Causas. Surgido una nueva forma de pensar entre filósofos y escritores de la época. Se reivindicó a la reflexión y a la investigación como los mejores medios para conocer el mundo, dejando de lado las creencias religiosas que predominaron en la Edad Media. Consecuencias. En el arte se empezó a representar a las divinidades con características humanas, pues se consideraba al ser humano como el centro de la razón y el conocimiento. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa. Continuamos. Conclusiones. Las ideas y el arte en la Edad Media europea se centraban en la reflexión acerca de Dios y de la vida después de la muerte. Sin embargo, a partir del siglo XIV, después de las cruzadas y de sufrir terribles epidemias, se generó un movimiento cultural conocido como humanismo. Este centraba su interés en el ser humano, la naturaleza y la vida terrena. Se coloca al hombre como centro de la razón y del conocimiento. Los hechos relacionados con el humanismo. Marcilé Ficino dice que el ser humano es maestro de su destino. 1474. Maquiavelo dice que la sociedad no se rige por derecho divino. 1513. Tomás Moro describe una ciudad ideal donde las personas son felices. 1516. Proseguimos. El arte inspirado en la antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. Durante este periodo surgió un arte enfocado en las personas, que intentaba reflejar la complejidad de sus sentimientos y emociones. En pintura y escultura las figuras humanas eran muy realistas, como en el arte griego y romano, aunque los artistas del Renacimiento retomaron los temas religiosos característicos de la Edad Media y pintaron cuadros que representaban escenas bíblicas. Una innovación en el arte fue la perspectiva, una forma de dibujar los objetos de tal manera que pueda apreciarse su volumen, para crear la sensación de tercera dimensión en el espectador. Algunos personajes notables en el arte del Renacimiento son Leonardo da Vinci, que destacó además en ámbitos diversos como ingeniería, arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, pintor y escultor, cuyas principales obras fueron La Piedad, el David y la gran obra pictórica con escenas de la Biblia que decora la bóveda de la Capilla Sixtina, en la actual ciudad del Vaticano. El pintor y arquitecto Rafael Sanzio y el pintor Sandro Botticelli. Un dato interesante, entre 1507 y 1513 Leonardo da Vinci abrió 30 cadáveres para examinar órganos y conductos. El artista se adelantó hasta 400 años en el estudio del cuerpo, pero por temor a la iglesia escribió las notas de acompañamiento con un código secreto ilegible a primera vista. Para entenderla se requería un espejo. Su aprendiz, Francesco Melzi, a quien legó los papeles, no entendió que aquellas incomprensibles notas al pie de página constituían parte de la medicina del futuro. El humanismo promovió la concepción optimista de que el conocimiento y las artes son instrumentos que permiten al ser humano controlar la naturaleza y cambiar el destino de las personas. El pensamiento humanista tuvo gran influencia en la investigación científica. Durante el Renacimiento se empezó a investigar y a entender el universo por medio de la razón, es decir, ya no se esperaba que los problemas se resolvieran por intervención divina, sino por la capacidad del ser humano de experimentar y generar conocimientos. El desarrollo de las ciencias fue posible mediante la observación, el razonamiento y la investigación. De esta forma, diversas disciplinas tuvieron un progreso notable. Por ejemplo, Nicolás Copérnico logró avances considerables en la astronomía, pues demostró que los planetas giran sobre sí mismos y alrededor del Sol. Galileo Galilei, destacado científico, astrónomo, filósofo, matemático y físico, mejoró el telescopio, realizó una gran variedad de observaciones astronómicas y estableció la primera ley del movimiento, por lo que se le considera el fundador de la astronomía y de la física moderna.
El estudio de la anatomía por medio de la observación de cadáveres propició el avance de la medicina y que se conociera mejor el cuerpo humano y su funcionamiento. Boceto de una máquina voladora realizado por Leonardo da Vinci. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Leo y comprendo. Leo y comprendo. Tema: el arte inspirado en la antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. ¿Qué hecho histórico describe? El florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En Europa durante el Renacimiento. ¿Quiénes participaron? Artistas y científicos de Europa, entre ellos Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, pintores, escultores y arquitectos, Galileo y Copérnico, científicos. ¿Cómo sucedió? El proceso se dio a partir de la idea de que el conocimiento y las artes son instrumentos que permiten al ser humano controlar la naturaleza y cambiar el destino de las personas. Surgió de la concepción optimista del mundo promovida por el humanismo. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? La causa principal fue la concepción optimista del mundo promovida por el humanismo. Sus consecuencias son el desarrollo del método científico tal como lo conocemos hoy, a través de la observación, el razonamiento y la investigación. Estos son algunos ejemplos más de las causas y consecuencias. Continuamos. Pasamos a las conclusiones. En los siglos XV y XVI surgió una corriente artística, el Renacimiento, que continuaba los principios del humanismo y rescataba las culturas griega y romana. La pintura y la escultura se apoyaron en el estudio del cuerpo humano, cuidando sus proporciones y armonía. La ciencia, la astronomía y la medicina contribuyeron a cambiar la concepción del mundo. Los hechos relacionados con el Renacimiento: Miguel Ángel esculpe el David, 1501. Y decora la Capilla Sixtina. Leonardo da Vinci pinta la Gioconda, 1503. La perspectiva fue una innovación en el arte que permitía dibujar objetos de tal manera que se pudiera apreciar su volumen. Leonardo da Vinci fue uno de los más grandes artistas del Renacimiento. A él se le deben obras como la Gioconda y el haber estudiado el cuerpo humano. Nicolás Copérnico logró avances considerables en la astronomía, pues demostró que los planetas giran sobre sí mismos y que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra. Galileo Galilei fue otro científico importante del Renacimiento, quien logró mejorar el telescopio y realizó una gran variedad de observaciones astronómicas. Andrea Vesalio aportó avances importantes en el estudio de la circulación de la sangre. Continuamos. Con esto finalizamos temas para comprender el periodo. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Esperamos que la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.